A partir de la fase salinar del intermedio temprano, se encuentran figurinas de guerreros. Aquí tiene ejemplos de Salinar, Vicus, Gallinazo, Recuay, Mochica, por supuesto, y Huari. Aquí son guerreros Mochica en orden de batalla. Indumentaria es otro testimonio de guerra muy común. Instrumentos musicales y sonareras acompañaban los guerreros en los combates, como es descrito por los cronistas. Se encuentran numerosas en las tumbas y sitios, así como en la iconografía. Hay que subrayar el hecho que en la área andina central, y al contrario de casi todas las otras regiones del mundo, no se encuentran proyectiles clavados en los cuerpos inhumados, fuera del único ejemplo aquí ilustrado, que fecha del final de Nazca. Atribuimos a la ausencia del arco en los Andes hasta los Incas y al hecho que, como lo veremos más tarde, no hubo guerra durante el precerámico y hasta el final del formativo. Luego, las armas preferidas de guerra eran la honda y la porra. La histórica fue principalmente un arma de caza. Son pocas también las huellas de destrucción antrópicas que encontramos en la área andina central. Cerro Nañanique en el alto río Puera, Cunturhuasi a la fase sotera, Mispazde en la sierra de Carabamba y Cerro Herrera, que está en esta fotografía. Ese montículo se llama la Loma Quemada. Pero nunca tenemos la certeza que no fue por otras razones que destrucción antrópica. Tenemos que subrayar que tampoco se encuentran huellas arqueológicas de campo de batalla por la época considerada. Sin embargo, en Chanquillo, Iván Ghesi halló proyectiles para ondas dispersas en el talud de la fortaleza y conocemos dos ejemplos fechados por los Chimú, Cerro La Cruz y Talambo. Si bien es cierto que se trata en estos tres casos de sitios cercados y no de campos abiertos. Ahora bien, vamos a examinar los diversos periodos. Dentro de las sociedades igualitarias del precerámico encontramos algunas armas de caza, macanas para la caza de los lobos de mar, hondas y puntas de piedra tallada para caza de los animales terrestres. Encontramos también dos sitios eventualmente defensivos. El sitio de Praia Catalán se encuentra en una península cerca de Chimbote. En la bahía se encuentran los restos de dos pueblos precerámicos, entre aspas protegidos por una muralla de 500 metros de largo. Y se ve... no. Aquí se ve la muralla, que hace unos 500 metros. Tres puestos defensivos son repartidos, los puestos defensivos aquí, y pilas de piedras más o menos redondeadas, traídas de lejos para no se encontrar piedras de este tipo en la península.
tampoco se encontra agua en la península, y se supone que se trata de colectores de moluscos y cazadores de mamíferos marinos que venían periódicamente en la península y que había competencia entre grupos, porque hasta la fecha se trata de un sitio muy famoso por la abundancia de moluscos y mariscos. El otro sitio de Ostra se encuentra al norte de la embocadura del río Santa, en el borde de un acantilado fósil, sujeto a un levantamiento tectónico hace 5.000 años. John Topic ha encontrado 53 pilas de piedras redondas supuestas proyectiles para ondas, por un total de 5.300 situados en dos filas perpendiculares al acantilado. Una fila aquí y la otra fila aquí. La distancia entre las pilas es de 2 a 3 metros, lo que representa el espacio normal para que los lanzadores no se estorben. Según John Topic, se trata de protegerse contra una amenaza originaria del norte, si bien que no sirvió porque las pilas se quedaron intactas. Todos los sitios de este periodo están localizados en planicie, sin posibilidad de defensa. No hay armas de guerra, fortalezas o sitios defensivos, traumatismos, iconografía guerrera. Puede haber, sí, escaramuzas, pero no guerras institucionalizadas para conquistas territoriales. Hay que subrayar, alias, que en Caral y los otros sitios del norte chico no se encontró ninguna arma y no hay la menor huella de conflictos, como lo subrayan Jonathan Haas y Ruth Chadis-Solis. Evidencias del formativo. El Atlant o Stolica del personaje de Chavin es el único ejemplar que se encuentra para el periodo formativo. La piedra grabada, encontrada en el muro de la iglesia de Chavin, no está fechada a pesar de algunas tentativas equivocadas. No se encontraron estólicas arqueológicas en la costa norte y central durante el formativo, lo que parece indicar que la caza se vuelve en una actividad menor en el tiempo de la agricultura irrigada y de la crianza de los animales domésticos. Por lo contrario, en la costa sur, en Paracas y en el valle de Ica, se encontró numerosas estólicas en las tumbas, tal como las puntas de piedra tallada de obsidiana. Asimismo, las poras que aparecen en las manos del hombre Dios son quizás varas de mando. La finalidad de la iconografía del formativo es de, entre aspas, inspirar terror y hasta pánico, el miedo metafísico, como le dice Lumbreras, o como le dice Jorge Silva, aspas, allí en Chavin se tiene la sensación que todo fue hecho para causar temor, toda esta